La liturgia de la palabra parece providencial para nosotros hoy que comenzamos esta novena de San Martín, porque San Martín justamente es uno de estos hombres fieles, prudentes, que como buen servidor fue encontrado haciendo lo que tenía que hacer. Ciertamente que una de las cosas que más nos llaman la atención de él era el esmero con que se tomaba su camino de perfección, su vida espiritual, diríamos contemporáneamente. Un hombre penitente, como no, pero también dado a la caridad, a hacer el bien y sobre todo a vivir aquello a lo que había sido llamado. Ahora barriendo, ahora atendiendo la enfermería, momentos orando, atendiendo la peluquería, siempre buscaba estar de lleno en aquello que le tocaba. Y es justamente esto, la santa esclavitud de la gracia, vivir haciendo la voluntad de Dios. Tanto la primera lectura en la carta a los Romanos como el Evangelio nos hablan de esto. Pero repasemos, ¿verdad? Porque aunque sabemos que año con año lo celebramos, es bueno recordar quién es San Martín de Porres. Sabemos que nació un 9 de noviembre de allá de 1579, hijo de un caballero español, Juan de Porres, y de Ana de Velázquez, una mujer de origen negro, pero era una mujer libre, panameña. Sabemos nosotros también que le conocemos habitualmente como el santo de la humildad, Fray Escoba, le dirán algunos, porque era uno de los oficios que tenía dentro del convento y que vivió en Sudamérica, en Lima, Perú. Es uno de los primeros santos de nuestro continente. También nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo los santos de nuestro continente han marcado nuestra vida personal? Pensemos, ¿cuántos santos de América conocemos? Sabemos nosotros que a él se le encomendó desde niño, ¿verdad?, una educación. Su padre, aunque en un primer momento no le reconoció, sí procuró darle cierto nivel educativo, ya que él había sido hecho gobernador en Panamá por el virrey de aquella época. Entonces buscó propiciarle a su hijo una educación y fue entonces mandado a aprender el oficio de barbero cirujano, que no solamente cortar pelo como nosotros entenderíamos hoy. Sabemos que él implicaba hacer pequeñas cirugías también, incluso remover muelas, atender con medicina, y por eso aprendió también ciertas características de la botánica para poder atender diferentes tipos de enfermedad. Sería lo que contemporáneamente hablaríamos de un enfermero. Y justamente es eso lo que buscaría poner en práctica a lo largo de su vida. Sabemos que la casa de San Martín se llenó de mendigos y personas que no tenían capacidades económicas, porque eran atendidos gratuitamente con él y con mucho esmero. Martín decidió entrar en el convento de Nuestra Señora del Rosario en Lima, un convento de la Orden de los Predicadores, los frailes dominicos. Sin embargo, debido a su condición de mulato, ingresó en la comunidad en calidad de donado. En el convento se le confió el oficio de limpieza. Su escoba fue con la cruz, la gran compañera de su vida, de ahí porque el apelativo de Fray Escoba. Sabemos nosotros que hacia 1603 hizo su profesión religiosa y fue un hermano cooperador. De ahí porque la distinción entre el hábito de San Martín y el hábito de los otros dominicos. El escapulario negro los distinguía de los frailes propiamente hablando. Ciertamente se dedicaba no solo por atender a los enfermos, sino por la diligencia con que los atendía. De Santo Domingo de Guzmán, por ejemplo, se decía, porque a todos amaba, de todos era amado. Y fue uno de los principios que San Martín buscó vivir, amarles a todos sin distinción. Por sus cuidados pasaban todos los sectores de la sociedad de Lima en aquel momento. Se dice que en este sentido fue un verdadero ejemplo de unidad en una sociedad que estaba fracturada por diferentes conflictos. San Martín falleció allá por 1639 y sus restos se encuentran en la Basílica de Santo Domingo en Lima. Fue canonizado en 1962 por el Papa San Juan XXIII, quien le llamó Martín de la Caridad, por el inmenso amor con el que trataba a pobres, a los necesitados, a sus hermanos en el convento y por su íntima relación con el Señor. Sabemos que San Martín era un hombre de profunda oración. A veces nos llama la atención algunos fenómenos extraordinarios que nos hablan de su vida, ¿verdad? Como que lo hallaban levitando de vez en cuando o que se bilocaba, no estaba en dos lugares a la vez. Sin embargo, desde muy niño, él en el lugar donde lo habían dejado para
para que lo criaran, que era casa de una su tía, dicen que lo encontraban haciendo oración e incluso durmiendo en el suelo, haciendo penitencia. A lo que él iba comprendiendo de la vida espiritual, iba buscando atender. ¿Y cómo lo cacharon? Porque él a su tía le pedía los cabos de vela, los restos de vela, cuando era chiquito, desde los 7 años. Lo que quedaba de las candelas, acordémonos que no había luz eléctrica, él se lo pedía. ¿Y qué era lo que miraban que hacía? Porque le llamaba la atención. Alguno pensó en algún momento, ¿no? Decía la tía que quizás lo encendía y después modelaba como haciendo muñequitos de plastilina, diríamos hoy en día nosotros. Pero no, era para quedarse en la noche haciendo oración. Y es muy interesante porque en esto hay cierta similitud con la vida de Santo Domingo de Guzmán, que después también marcaría la de él. De Santo Domingo se decía que de día hablaba de Dios, la predicación, y de noche se dedicaba a hablar con Dios, largas vigilias, al punto que dicen que en el comedor cabeceaba por las vigilias que mantenía. Pues de San Martín también se dice esto, que si no estaba en la enfermería, no lo encontraban porque estaba escondido, porque buscaba cada momento para hacer oración. Y por el tipo de fenómenos extraordinarios que vivía, buscaba esconderse porque no quería ser visto en eso, sino simplemente quería pasar tiempo con el Señor. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Y yo cuánto tiempo dedico a la oración en mi vida? Es justamente ahí también donde se ve el amor por Dios. Nosotros, fuera de las actividades que hacemos en lo ordinario, yo creo que muchas veces podemos descubrirnos con tantas pérdidas de tiempo que bien podríamos pasar en diálogo con el Señor. Es cierto que todo se le puede encomendar y todo puede ser santificado por el Señor. San Pablo dice, ahora coman, ahora beban, todo sea para gloria de Dios. Sin embargo, también nosotros tenemos que recordar que hemos de esforzarnos con tesón, como nos decían las lecturas de este día, por nuestra vida espiritual. Preguntémonos, ¿cuánto de mi día es pérdida de tiempo? Búsqueda solo de entretenimientos pasajeros, a veces sin hacer nada productivo, diríamos, de cara a la vida eterna, no solo de cara a producir dinero, sino de cara a nuestra vida eterna. Quizás alguna persona que necesitaría de nuestra oración y simplemente recogernos y rezar una decena del Santo Rosario por fulano de tal, que yo sé que está pasando pruebas en este momento, por mengano, que yo sé que se me ha quedado de la comunidad, por sultana, que yo sé que está pasando problemas en su matrimonio. Momentos de oración, momentos de piedad, o a veces no también para profundizar nuestro conocimiento del Señor, ojear el catecismo de vez en cuando, comprarnos nuestro librito, ¿no?, de vida espiritual, tantas cosas que podemos hacer aún hoy en día. ¿Qué nos dice San Martín con su vida hoy por hoy? Nos hace recordar el inmenso poder de la humildad y del servicio. En un mundo saturado por tantas palabras e imágenes, el Santo de Lima es para nosotros un constante recordatorio de la validez del ejemplo y de la grandeza de los pequeños actos cotidianos que pueden cambiar el entorno inmediato, incluso el curso de la historia. Es curioso cómo nosotros muchas veces buscamos defendernos en este mundo utilizando las mismas estrategias del mundo, pero el cristiano se defiende con oración, penitencia y humildad. Esa es la vía de la Iglesia. Siempre que nosotros buscamos luchar contra el mundo, a como el mundo combate, perdemos. Porque no nos fiamos del Señor. Nos pasa como el antiguo pueblo de Israel. Hace sus pequeñas estrategias, pero al final le dan vuelta a la tortilla. Le sale el tiro por la culata en vez de nosotros ponernos en camino de conversión y descubrir qué me querrá decir el Señor con esta contrariedad. Y aprovechar, ¿no?, de sin ser cómplice del mal, pero sí abrazar la cruz. El otro día se lo comentaba yo a alguien que me decía que pasaba muchos problemas. Yo le decía, miren, todo esto, no le voy a decir que lo que están haciendo los otros es algo bueno, porque por lo que me comentan no lo es. Sin embargo, lo que usted sí puede hacer es el bien. Oración, penitencia y humildad es la vía que caracteriza la vida de todo cristiano. San Martín es uno de los santos más famosos que hay. Es querido por todos, invocado por ricos, pobres, enfermos y menesterosos, por hombres de ciencia y por ignorantes. Su imagen o su estampa va en los viajes, está en las casas y hospitales, en libros de rezo y de estudio. Todo porque fue humilde, obediente. Como dijera Juan 23, ¿no? Martín de la caridad.
Y nosotros sabemos que nos estamos preparando para poder celebrar esta fiesta el próximo 3 de noviembre. Hoy comenzamos este camino. De cada uno depende cómo se quiera preparar y qué gracia quiera pedirle al Señor por intercesión de San Martín de Porres. Nosotros tenemos la dicha, ¿no?, que en el altar de la parroquia está puesta pues una reliquia de primer grado. ¿Por qué no en esta Santa Eucaristía comenzar por poner en manos del Señor por intercesión de San Martín una intención particular? Y pensemos, ¿no? Un hombre que era humilde y sencillo, pedir por alguna persona pobre que conozcamos en particular, una familia, alguna persona enferma, algún barbero, ¿no?, que usted conozca, algún enfermero. Pedir por alguien en particular, encomendarlo a alguien que quizás sufre mucha discriminación, ¿no? A veces conocemos personas que en su familia son los únicos que están buscando jalar hacia adelante y todos los demás parece que llevan la contraria. Consideremos nosotros hoy por quién puedo pedir y encomendárselo al Señor. Y todos los días de la novena traer a la Santa Eucaristía esa intención mientras vamos contemplando el ejemplo de vida de San Martín. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado.